Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos. Bueno es alabar al Señor, bueno es reconocer lo que Él es, amén. Vamos buscando en nuestras Biblias en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Estábamos en este tiempo trabajando algunos temas que son de mucha importancia, ¿no? Uno de los grandes problemas que nosotros los seres humanos tenemos, incluyendo los cristianos, es que a veces damos por válido algo y es tan común, natural, que ni siquiera lo volvemos a revisar o a repasar, o a veces tenemos un concepto o hemos entendido de una manera, pero en realidad no es de la manera como que se debe de entender, aún en lo natural, ¿no? Cuanto más en la palabra de Dios. La palabra de Dios es trascendente, la palabra de Dios sin ella nosotros no podemos realmente poder vivir, porque a través de ella Dios nos comunica, ¿no? Nos habla de lo que Él quiere que nosotros conozcamos. Primeramente, conocerlo a Él. En segundo lugar, conocer su voluntad. En tercer lugar, saber qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer, porque la palabra de Dios nos enseña qué debemos de hacer y también qué no debemos de hacer. Y todo eso va a dar como resultado que tú y yo vayamos creciendo en la gracia y un día, cada día, vayamos pareciéndonos al Señor, pero esa obra no es nuestra, esa obra es de Dios. La palabra, por medio del Espíritu, se va encarnando y va tomando forma en nuestros corazones. Por eso que en esta mañana el tema es la regeneración. Dile al que está a tu lado, el tema de hoy es la regeneración. Y dile al que está a tu lado, haga ese favor, hermano, haga ese ejercicio. Yo sé que a algunos no les gusta, pero hágalo. El tema es la regeneración, pero ¿sabes? Se lo conoce como el nuevo nacimiento. Pero se lo conoce como el nuevo nacimiento, ¿no? Muchos no conocen que el nuevo nacimiento es la regeneración, ¿no? Porque antes de venir a Cristo, somos degenerados, ¿no? Por eso necesitamos ser regenerados por Dios. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Tu palabra, tú decías a través de tu siervo Isaías que tu palabra sale con un propósito. Para cumplir Señor, y eso después vuelve y retorna con las personas que tú quieres, con los creyentes, con tus hijos, con la humanidad. Viene una respuesta después de que han entendido, han oído esa palabra, Señor. Por eso te pido en el nombre de Jesús que nos hable de una manera poderosa, como solamente tú lo sabes hacer. Y así la palabra de Dios. Vamos a comenzar a leer del 2.23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es. Lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es pues todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tomen asiento, hermano. El Evangelio de Juan fue escrito cuando ya la iglesia ya tenía como 50 años, ¿no? Ya en la tierra. Prácticamente casi todos los escritos de Pablo ya circulaban. El Evangelio de Mateo, Marcos, el mismo Lucas. Pero comenzaron a surgir temas dentro de la iglesia, problemas en la iglesia, principalmente de entender el mensaje del Evangelio, ¿no? Y Dios, por medio de su siervo Juan, que cuando él fue discípulo del Señor y apóstol era un adolescente prácticamente en nuestra cultura, pero en la cultura judía era un hombre completo, porque ya en la cultura judía a partir de los 13, 14, 15 años ya era un hombre, estaba preparado para afrontar la vida, para casarse, para tener hijos, todo. Fue el apóstol más joven, ¿no? Si hablamos, algunos calculan que Juan escribe este evangelio entre los 75 a los 80 años de edad. Imagínense, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Y cuanto más tiempo pasaba, en lugar de que Juan se olvidara las cosas que él experimentó con Jesús, venían a su corazón detalles así, de momentos trascendentales que el Espíritu Santo seguro que durante años atesoró en su corazón y que él no sabía porque él podía recordar esas cosas y con detalle. Pero cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, le ordena a que escriba este evangelio, porque el que produce el querer y el hacer es Dios, al ver la situación, él va a escribir este evangelio que en realidad tiene pocos temas, pero los temas que habla son amplios, muy amplios, ¿no? Ha hecho señales Jesús. Entonces, olvídense aquí de que esto es cronológico, son temas, ¿me entiende? Aquí puede ser que esto lo haya escrito faltando meses para ir a la cruz, ¿no? Entonces, cuando lee el Evangelio de Juan, tiene que tener ese criterio de haber leído los 3 evangelios primero, si ya quiere estudiarlo, ¿no? Y después ubicarse como un creyente que estaría en el tiempo de que el apóstol Juan era su pastor, o porque Juan era el pastor de Éfeso, llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, ¿no? Entonces, él va a recoger los pensamientos de Dios por medio de su Espíritu, y Jesús había hecho señales. Y la señal que aquí antecede es de que él hace 2, ¿no? Una, convierte el agua en vino en una boda, bendice el matrimonio de una manera especial, Dios a través de Jesús. Y la segunda es que él, con la autoridad delegada de parte de Dios, con una autoridad poderosa, limpia el templo, donde los saduceos eran los que controlaban y que si ya era prácticamente un negocio, las cosas que se hacían ahí. Y bueno, los fariseos no les afectó mucho el tema de que él limpiara el templo, ¿no? Porque quienes controlaban el templo eran los saduceos. Los saduceos tenían el control total del templo. Y muchas personas comenzaron a creer en Jesús, en su nombre, dice, ¿no? Viendo las señales que hacía. Y ya hemos dicho, ¿no?, de que las señales no son trascendentes para Dios. Para Dios lo trascendente es que esas señales te lleven a Él, ¿no? A nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que nosotros nos rindamos ante ese Dios que produce esas señales, prodigios, milagros y todo lo demás. Pero nosotros a veces, y muchos de nosotros los pentecostales tenemos ese problema, ¿no? Que a veces vamos mucho detrás de las señales, detrás de los milagros, detrás de las proezas, aún detrás de las campañas evangelistas, y se ganaron muchas almas. Un día Jesús mandó a sus 12 apóstoles y regresaron y dijeron: Señor, es verdad, en tu nombre los demonios se sujetan, eso es verdad, Señor, y hay poder. Y Jesús no les hizo caso. Jesús le dijo: qué bien, yo vi caer a Satanás del cielo, dijo, como un rayo, como diciendo: a mí lo que está en visto no me asombra.
Por si acaso yo he visto caer a Satanás del cielo como un rayo. Lo que a ustedes les debe importar es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Como diciendo, no se llenen de ego, no se llenen, cuidado por ir detrás de las señales, cuidado por querer ser los que ustedes sean instrumentos de eso y quedarse ahí, porque hay muchos creyentes, lamentablemente, que dan vuelta en torno a las señales. Por eso dice que él no se fiaba de nadie, y si no tenía necesidad de que nadie le hiciese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Y comienza otro tema también, que traten de hacer este ejercicio, ¿no? Aquellos que puedan, que tengan el deseo de conocer cada vez más la palabra, olvídense de los capítulos. Olvídense de los capítulos, porque los capítulos y los versículos fueron intervención de los hombres, ¿no? De nosotros, los hombres que en un momento determinado comenzaron a dividir la Biblia en versículos para hacerlo mejor y en capítulos. Todo el Evangelio era de corrido, ¿me entiende? Ya no había capítulo, no había versículo. Aquí Jesús está trabajando un tema, dice, ¿no? Dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Y comienza, ¿cómo comienza el 1? Dice, había un hombre, ¿no? Había un hombre. De esos hombres había un hombre. De lo que Jesús no se fiaba. De lo que Jesús, que podían decirle, estás haciendo cosas gloriosas, cosas grandiosas, mira qué tremendo. No, dice, había un hombre. Por eso ya cuando lo vemos, ya ahí conjuga, ¿no? Lo que está Jesús trabajando, que de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, que era un hombre, que su nombre significa que era un hombre victorioso, triunfador. Un principal entre los judíos, no era cualquier persona, era alguien importante para el sistema judío, para el sistema religioso, porque se cree que él pertenecía al Sanedrín, era parte del Sanedrín y tenía mucha influencia, ¿no? Hay fuentes extrabíblicas que dicen que era un hombre tenía muchos recursos, era un hombre muy importante, y que más adelante él se va a convertir, cuando Jesús ya es crucificado y muerto en la cruz del Calvario. Él se convierte realmente, ¿no? Antes de eso ya está convertido, y por convertirse al Señor pierde todos sus privilegios, y de haber sido un hombre que tenía tantas comodidades, lleva a vivir en la extrema pobreza, ¿no? Él y toda su familia, toda su descendencia. Ese es el gran problema cuando el fanatismo religioso se practica en cualquier lugar, y no solamente podemos hablar de fanáticos religiosos musulmanes y otros, sino también hay fanáticos religiosos que toman el nombre del Evangelio o de Cristo para hacer barbaridades, ¿no? A él lo expatriaron, le quitaron todo, a toda su familia, a todos sus hijos, nietos, todo lo que era Nicodemo, no, después ellos trataron de desaparecer. Así es el hombre, ¿no? El hombre quiere destruir la obra de Dios, como el día de hoy usted está viendo todo lo que el hombre quiere hacer. Hablaba el día de ayer con el pastor Emilio Almonte y me decía que en Brasil y hay un proyecto de ley que van a penalizar, van a mandar a la cárcel a las personas que prediquen contra los homosexuales, contra todo esto de la nueva tendencia que hay en el mundo. Entonces, es parte de eso, ¿no? Entonces, este hombre pertenecía a un sistema religioso poderoso, no era cualquier sistema. Este vino a Jesús de noche. Ahora, los rabinos tenían la costumbre de estudiar la palabra de Dios o estudiar sus cosas de noche, ¿no? Entonces, aparte de eso, como él era importante, lo que se cree es que él quería que nadie o muy pocos lo vieran, ¿no? Aunque él no viene solo, él viene acompañado, pero muy posiblemente el diálogo lo tuvo con Jesús solamente. Porque él va a hablar en plural, ¿no? Cuando él habla, dice, sabemos, dice, ¿no? Ahí está hablando en plural, significa que él representaba a un grupo de personas, no fue algo que Nicodemo tomó la decisión. Parece que Nicodemo era muy influyente y al final él se toma la atribución de ir a hablar con Jesús. Y aquí vemos parte de su arrogancia, ¿no? De su autosuficiencia. Sabemos que vienes de Dios. Es decir, si es de Dios, no es la forma de dirigirse, ¿no? A alguien que viene de parte de Dios. Entonces acá está mostrando su autosuficiencia, y ese es el problema que nos pasa a veces a nosotros también, cuando comenzamos a conocer un poco de las cosas de Dios, a entender un poco de las cosas de Dios, fácilmente nos llenamos de humo, ¿no?
o nos levantamos creyendo que somos alguien, cuando en realidad nos falta tanto, ni siquiera conocemos aún lo más mínimo, pero nos pasa. Entonces este hombre decía que has venido de Dios como maestro, lo reconocía a Jesús como maestro. Los opositores de Jesús o aquellos que no estaban convertidos y reconocían las cosas que Jesús hacía, a Jesús no lo reconocían como Señor, como profeta, así directamente. Judas, ¿no? Cuando ya ha traicionado a Jesús y Jesús pregunta, él no le dice Señor, él le dice Maestro, yo soy. Entonces, escuchen bien, esto es importante también. A veces que tú sepas mucho acerca de Dios, vengas a este lugar, te sientes y aprendas acerca de Dios, aprendas y sepas acerca de Dios, en lugar de ayudarte, te puede llevar al infierno. Porque si tú no vives conforme a esta palabra, te vas a llenar de arrogancia o creer que eres salvo, porque sabes mucho pero no vives esa palabra. Por eso Jesús dice, mis discípulos son aquellos que guardan mi palabra, es decir, que la atesoran en su corazón y la viven. No es el que sabe mucho acerca de Dios. Hasta el diablo sabe mucho de Dios, hermano. Y dice que los demonios también saben y tiemblan cuando se acuerdan de Dios y tienen temor de Dios, pero ¿qué hizo ese conocimiento de Dios? ¿Los hizo que no se rebelaran contra Dios? No, igual se rebelaron contra Dios. Por eso que aquí está hablando con alguien y Jesús está hablando con un peso pesado. No está hablando con alguien, un avenedizo, alguien que recién está convertido. No. Jesús está hablando con alguien que decía que él no se fiaba. Por eso dice, ¿no? Que él no se fiaba de nadie. Él sabía cuál era la condición de ese hombre. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Mira. ¿Te imaginas todo lo que le está diciendo? Es decir, todo lo que tú haces es una demostración de que Dios está contigo. ¿Pero lo reconoce Jesús como Señor? ¿Le reconoce como un enviado de Dios? No, hermano. No, ni él ni todos los que están ahí. Ninguno de ellos. Es una arrogancia, una autosuficiencia increíble. Por eso que hay muchos creyentes en las iglesias que saben mucho acerca de Dios, pero nunca han tenido un encuentro con Dios. Nunca han sido salvados, convertidos. Nunca se han arrepentido de sus pecados y han ido a la cruz de Cristo. Y eso es por eso que digo que el nuevo nacimiento o la regeneración, yo sé que muchos dicen, ese tema ya, yo lo sé ya. El que tiene esa actitud, preocúpese, hermano. Nicodemo le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, mira, va a afirmar acá. El de cierto, cuando se dice es una afirmación que no negocia a Dios para nada. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No dice entrar, ver. Es decir, para que tú puedas entender lo que tú estás viendo, cuáles son los propósitos de las señales que estoy haciendo, tú tienes que nacer de nuevo. Dice, nacer de arriba, nacer del cielo, nacer del poder de Dios. No, la palabra, ahí hay una discusión sobre ese significado. Pero el tema es nacer de nuevo. Y ahí Jesús, por ejemplo, está siendo claro, él sabe lo que está respondiendo, pero Nicodemo se va a sentir ofendido, porque lo que Jesús está haciendo, está utilizando un lenguaje en ese tiempo, como el día de hoy, había muchas sectas. Y todas las sectas, casi en su gran mayoría, cuando entraban a la secta, se consideraban que habían nacido de nuevo, ¿no? Y también, cuando una persona que no era judía, se hacía prosélito, es decir, seguidor de los judíos, entraba en ese aspecto. Es alguien que toda la vida ellos lo consideraban alguien que había nacido de nuevo. Es decir, alguien que lo habían aceptado ellos, que no siendo judío podía estar con ellos. Como diciendo, tú eres, pero no eres, ¿no? Tú eres, pero no eres. Es decir, no eres judío, pero eres seguidor de nosotros. Y dice,
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bueno, ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Pero como se siente ofendido, él le replica a Jesús, como diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo voy a nacer de nuevo y me voy a meter nuevamente en el vientre de mi madre? No, aquí la respuesta de Nicodemo no era la respuesta de un ignorante. Él está replicándole a Jesús. Como diciéndole, oye, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes quién soy yo? Yo soy Nicodemo. Eso es lo importante. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y tú me estás ofendiendo. ¿Que tengo que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios? Si nosotros somos del reino de Dios, los judíos el reino de Dios nos pertenece a nosotros. Nuestro padre Abraham. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. ¿Cómo? Y Jesús va avanzando y dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, nuevamente. Ahora sí Jesús ya responde que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí ya Jesús él está llevando el diálogo, el que está dando las pautas del diálogo es Jesucristo. Jesucristo es el que está llevando. Jesucristo siempre te va a confrontar, hermano. Toda la vida Jesús te va a confrontar con algo, nuestro Señor nos va a confrontar a nosotros cuando algo estamos haciendo, algo incorrecto. O algo que Él sabe que no es realmente la verdad de nosotros. O a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta, ¿no? Cuando viene el joven rico, Él sabía la agenda del joven rico. Por eso que Él agarra y le da todas esas tareas. ¿Y qué hace el joven rico? Se va triste, ¿no? Porque para el joven rico más valor tenían todas las cosas creadas que aquel que le estaba interesando a Jesús y sus discípulos, sus seguidores, ¿no? Por eso le dijo, más fácil es entrar que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico se convierta a Cristo. Palabra fuerte, ¿no? Palabras para mucho ofensivo. Si tú lo miras con detenimiento, esa palabra es fuertísima. Y no es que en Jerusalén había una puerta y que por ahí el camello se arrollaba. Entre esas son mentiras, hermano. No, Jesús le está diciendo, es imposible que un rico se convierta a Cristo si no deja su riqueza. Porque el que da las riquezas es Dios, hermano. Las riquezas son de Dios. Se las da a administrar. Entonces, aquí Jesús está diciéndole, está resumiendo en pocas palabras, por ejemplo, el ministerio de Juan el Bautista. ¿Para qué fue enviado Juan el Bautista? Para preparar el camino del Mesías, para preparar el camino del Redentor, para preparar el camino del Salvador, para preparar el camino del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no es cierto? Que venía. Para eso fue Isaías 40, nos dice el ministerio de Isaías, para qué Dios preparó y esa era su labor. El que no naciere de agua. Vamos a ver. Aquí el Señor va a trabajar dos temas, ¿no? Limpieza de lo viejo, limpieza de la vieja, y una creación de lo nuevo. Cuando digo el viejo, del viejo hombre. Cuando digo vieja, de la vieja mujer. Dice, entonces Jesús le va a responder de esa manera, naciera de agua. Muchos discuten sobre ese tema, pero vamos a Ezequiel 36. 25. 36 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongas por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Esto profetizó Dios a través de Ezequiel, ¿no? El cambio que Dios iba a hacer
Pero esto se inicia con el mensaje profético de Juan el Bautista que prepara el camino, porque el propósito de Juan era llevar a la gente al arrepentimiento, pero confesando pecados. ¿No? Y si se supone que yo confieso pecados, es que estoy confesando mis pecados y me estoy arrepintiendo de mis pecados. ¿No es cierto? Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, está diciendo, yo no estoy trayendo ninguna secta acá. Yo no estoy trayendo ninguna cosa en la cual tú místicamente vas a ir ahí, porque, por ejemplo, ¿cómo hacía un prosélito los judíos? Los judíos llevaban al gentil, lo llevaban al agua, a un lugar, un tanque, un estanque o un río, y el que lo recibía como prosélito estaba ahí, y estaban los dos en el agua, pero agua hasta más o menos hasta una altura bien alta, y el otro le decía todas las cosas que él tenía que cumplir, todas las cosas, ¿no? Y el hombre decía sí, 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 y después lo sumergía, ¿no? Entonces a partir de ese día ya era un prosélito, no era judío, pero un seguidor de la fe. Y casi la mayoría de las sectas tienen algo místico, siempre hacen, y después, ¿no? Pero acá le está diciendo que al nacer del agua, ¿para qué es el agua? ¿Para qué usamos el agua nosotros personalmente? Para tomar, ¿no es cierto? Pero también para limpiarnos, ¿no? Para si estás sucio, ¿con qué te lavas? Con agua, ¿no es cierto? Tenemos que lavarnos con agua. Haya jabón o no haya jabón, al final el agua cumple una labor de limpieza, ¿no es cierto? Entonces, la predicación de la palabra poderosamente va a llevar a la gente a que tome una decisión de ver su condición en la que está. Por eso que Jesús también comienza con lo mismo que Juan el Bautista: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No podemos nosotros recibir el Espíritu de Dios si primeramente no hay un arrepentimiento. Y como decíamos el domingo pasado, el arrepentimiento, ¿qué significa? Metanoia, es decir, después de reflexionar, después de pensar, después de meditar, yo entiendo, es un entendimiento de mi condición en la que está, que me hace reaccionar para cambiar de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, y ese era el objetivo de Juan el Bautista. Ahora Jesús comienza el ministerio, aquí ya está hablando y le está respondiendo a este hombre: tú tienes que nacer del agua, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confesar que eres pecador, tienes que confesar tus culpas. Por eso dice, tienes que nacer del agua, porque, por ejemplo, en Juan 17, el Señor está orando, la oración intercesora dice: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿No es cierto? ¿Qué hace la palabra? Cuando tú lees la palabra, entiendes la palabra y la palabra te enseña que hay cosas que tenemos que apartarnos de ella, que es pecado, y ¿qué hago yo? Me arrepiento, no sabía que eso era pecado, me arrepiento, lo confieso al Señor y me aparto de ella. Ya me limpié. El Señor me limpió con su palabra ha tenido ese poder de venir sobre mí y comienza a mostrarme la suciedad en que estoy, y también esa misma palabra me comienza a limpiar, ¿no? La sangre de Cristo viene y me limpia de todo pecado. Entonces aquí eso es trascendental, porque si no hay realmente una palabra o un mensaje profético, poderoso, que nos haga entender nuestra condición en la que estamos de pecado, no podemos, amado hermano. Por ejemplo, en Lucas 18:13, en Lucas 18:12-13, hay un hombre que es un fariseo y un publicano. El publicano es pecador, pero hay una gran diferencia con este publicano. Este publicano no está cometiendo pecados en este momento donde está. Este publicano está en un lugar donde él ha tenido una situación particular, muy personal, que lo ha llevado a ver su condición de pecador. Y está en un lugar que solamente entran las personas que iban a orar a Dios. Y al lado de él había un hombre que estaba como Nicodemo, ¿no? En el 18:11 dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Se atrevió todavía
Decirle que este publicano no sé qué hace acá, ¿no? Si es publicano, es un pecador, ¿qué hace acá? Pero no, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo mucho, hermano. Está diciendo: yo ya me rendí. Yo ya fracasé. Yo soy un total fracasado, un total derrotado. Y me he dado cuenta que el problema soy yo. Yo soy pecador. Es decir, yo soy, ya he luchado para salir de mi maldad, pero cada vez me hundo más. Y estoy peor que nunca. Él no está diciéndole: Señor, yo vengo, mira, no, sé propicio a mi pecador. Y sí, yo ya no puedo. Yo ya me rindo, Señor. Haz tu obra en mí. Es decir, eso es lo que él está diciendo. Eso es nacer del agua. ¿Me entiende? Cuando tú vas a aquel que solamente te puede sacar de la condición de pecado en la cual nosotros hemos andado y a veces andamos como hijos de Dios, como pecadores, ¿me entiende? Esa obra la hace Dios por medio de su palabra. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso dice que la palabra tiene que predicar con autoridad, con poder, con unción. Dice: sé propicio a mi pecador. Ese hombre fue impactado por el mensaje de Jesucristo. Por eso que la iglesia se tiene que investir de poder. La iglesia tiene que estar llena del Espíritu Santo. La iglesia tiene que tener la unción del Espíritu, cada creyente. Porque tú no eres el instrumento de convencimiento de pecado. Pero sí, Dios a través de cada uno de nosotros conoce la condición de la persona. Tú eres un instrumento de Dios para que la persona que está totalmente sucia por su pecado, llena de maldad, llena de una naturaleza pecaminosa, depravada, degenerada, que ha luchado y lucha contra el pecado, tú llegas con la palabra de poder, con el poder de Dios, con la palabra, y esa persona se va a dar cuenta que necesita del agua para purificarse. ¿Cómo es que voy a ir cómo Dios me puede dar de su espíritu si primeramente Él no me purifica, Él no me limpia? ¿Me entiendes? ¿Cómo tú te vas a poner una ropa nueva? O tu ropa que la has lavado y que te ha costado y la has planchado sin bañarte. Llegas todo sudado, apestando a peruano, como todos olemos. Cuando nuestro sudor es fuerte, el sudor del peruano es fuerte. Imaginas, tienes el cuello sin lavarte, la cabeza, todo, y te pones la ropa nueva. Ahí, la ropa nueva o la ropa que has planchado y te dan ahí. No dura ni 3 minutos ya. No solamente está sucia, sino también sí, la ropa también se contamina con tu olor. Entonces no podemos, Dios sería absurdo, ¿me entiende? Que Dios nos dé su espíritu si primero no nos purifica, no nos limpia de nuestros pecados. Por eso que Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Acá Jesús le está diciendo en pocas palabras a un hombre conocedor: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que ser purificado. Tienes que ser santificado. Tiene que haber una obra mía en ti. Y esta obra no la hace el hombre. No hay hombre que haga esta obra, amado hermano. Juan el Bautista pudo ser un gran instrumento de Dios. Un hombre que tuvo una valentía de denunciar el pecado de las autoridades políticas. Y por causa de eso le cortaron la cabeza. Pero él no pudo convertir a nadie. Él decía: detrás de mí viene uno que es poderoso. Ese sí es poderoso. Ese sí tiene poder, decía. Yo no tengo ni siquiera el privilegio de ir y de desatarle o lavarle los pies. Mire, para que vean la humildad y la dependencia total de Juan el Bautista. Pero cuando Jesús viene, le dice: bautízame. Pero Señor, bautízame porque es necesario que se cumpla todo lo que está escrito.
Entonces, esto es trascendental, amado hermano. Entender. Sabemos que la Biblia nos dice que nuestro viejo hombre, nuestro yo fue crucificado en la cruz. En Romanos 6:6, Romanos 6:6 es una... ahí cuando yo lo leo, a veces veo mi biografía, hermano, yo no sé si tú, pero Romanos 6, Dios brillantemente por medio de su siervo Pablo nos explica del poder del pecado y la forma como podemos vencer al pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En el 11 dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. ¿Cómo yo voy a morir al pecado si no nazco del agua y del Espíritu? ¿Por qué cree que Dios hasta el día de hoy jamás ha permitido que su palabra desaparezca, hermano? ¿Qué no han hecho los hombres para destruir la palabra de Dios? La palabra de Dios sigue teniendo poder. Hay que despojarnos de este viejo hombre. Pablo dice en el Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, ya no vivo yo. Es decir, ¿qué viejo? El viejo, la vieja, pues, ¿me entiende? Todos somos viejos y todos somos viejas en nuestra naturaleza pasada, destruida por el pecado, sin propósito de vida, sin planes. Ese tiene que estar muerto, no que ahí está, no solamente en la cruz, sino muerto. El día en que le damos chance a ese viejo hombre o esa vieja mujer, se levanta, hermano, y lo primero que va a hacer es pecar. Lo primero que va a hacer es ir en contra de la obra de Dios. Pero nada de eso significa que nos esté hablando del mismo ser humano en la vida. Es decir, yo soy Carlos Quirós. Antes de venir a Cristo soy Carlos Quirós. Y después de Cristo sigo siendo Carlos Quirós. No hay otra persona, hermano. Yo sigo siendo la misma persona. Lo que Dios va a obrar es en mi vida pecaminosa, en mi viejo hombre. Dios no va a cambiar mi personalidad, Dios va a cambiar mi carácter. Dios va a transformar eso. Esa es la nueva creación, que es un proceso, que tú eres nueva criatura, sí, eres un hijo de Dios, pero hay una lucha permanente en nuestra vida para que este nuevo hombre salga de adentro hacia afuera. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo carácter, los principios que tenemos que son pecaminosos, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, que necesitan eliminarse, hermano. Por eso que la muerte de Cristo fue tan horrenda, tan terrible. Ahí es donde tiene que estar todo eso. Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo carácter, todos esos principios. No es que yo sigo a Dios como a mí se me da la gana. No, hermanito. Estás peor que Satanás, por lo menos Satanás sabe lo que va a hacer. Hay cristianos que dicen, a uno se acerca y uno no le puede decir nada, porque ellos tienen su manera de vivir. Y ¿yo qué hago? Yo 2, 3 veces voy y después lo dejo, hermano. Yo no puedo ir donde una persona no está convertida. A veces hemos cometido el error de haberlo bautizado y después de que has bautizado ha salido lo que realmente era esa persona. Por lo tanto, la forma de pensar en el nuevo corazón, en el nuevo espíritu, la nueva naturaleza, que todavía es usted, pero necesita ser limpiado y perdonado antes de venir a Cristo y también cuando pecamos. De eso se trata el tema del agua. Mi culpa debe ser lavada, debe ser limpiada con el agua. Es una figura de eso. Jeremías 33:8 dice, Jeremías 33:8 lo explica. Y lo limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados, que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Jeremías 33:8. Le voy a leer nuevamente, es importante porque esto refuerza y complementa lo de Ezequiel. Y lo limpiaré de toda su maldad.
¿Quién está haciendo la obra? ¿El hombre se limpia? No, Dios, por eso que el nacer del agua, de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados, que confiesamos nuestros pecados, con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Por lo consiguiente, nosotros seguimos siendo la misma persona, pero con otra naturaleza de hijo de Dios, de haber nacido de nuevo, de haber nacido del agua y del Espíritu. Sin embargo, el perdón y la limpieza no son suficientes. La primera fase del agua es perdón y limpieza. Confesión, arrepentimiento, todo eso. Juan el Bautista. Pero la obra, ahí no se queda. Por eso que dije, se llama la regeneración. ¿Cómo venimos? Dios nos creó para su gloria, para la gloria de su nombre, para que a través de nosotros Dios se glorificara cuando le creó a Adán y Eva. Entonces estamos degenerados, ¿no es cierto? Entonces el nuevo nacimiento es la regeneración. Dios pone nueva vida en nosotros, va a poner nueva vida. Nueva vida y esa obra solamente lo hace Dios, amado hermano. Por eso que en Ezequiel 36 lo explica tan hermosamente. Dice el 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Van a decir, pero pastor, que los cristianos no pueden ser cristianos carnales. Saben que esa doctrina es la que más daño ha hecho, una de las doctrinas que más daño ha hecho a la iglesia, eso que hay cristianos espirituales y cristianos carnales. El cristiano espiritual no peca y el cristiano carnal sí peca. Eso ha destruido la iglesia, hermano. No hay cristianos carnales. Acá dice Jesús eso. Lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del espíritu, él lo va a decir en el 3:6, ¿no es cierto? Él lo va a decir con claridad. Pero lamentablemente un teólogo, Schaeffer, comenzó con esa teoría. Hasta Juan Carlos Reiler, que algunos leemos algunas cosas, él también cree en esta corriente. Pero eso ha dañado a la iglesia. Entonces, oye, pero no ves que está en la carne, hay que dejarlo está en la carne. No, hermano. Si tú lo ves permanente en la carne y nunca cambia su posición, nunca ha sido cristiano, nunca se ha convertido, nunca ha nacido del agua, nunca ha habido arrepentimiento, nunca ha habido limpieza, nunca ha habido confesión de pecado. Nunca, ¿me entiendes? Lo primero que Dios hace es eso. Por eso dice el famoso texto que cuántas veces aquí, creo que le dice de memoria, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Eso es lo primero que va a hacer Dios. Porque ¿cómo puede Él depositar en nosotros su naturaleza, entrar a vivir en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede entrar en algo que está sucio, en algo que está en pecado, en algo que está en rebelión contra Dios? Por eso que si alguien tiene esa costumbre de rebelarse, fácilmente, así facilito nomás se rebela, fácilmente contradice a las autoridades, tiene problemas, hermano. Revísate, mírate delante de Dios. El corazón, entonces, de ese corazón, el corazón de piedra, hermano, es un corazón duro, es un corazón insensible, es un corazón que no tiene temor de Dios, es un corazón que no honra a Dios. En cambio, el corazón de carne es un corazón vivo, blando, sensible, con capacidad de sentir, en vez de ser una piedra sin vida. ¿Me entiendes? Tiene que tener vida. Nuestro corazón antes de venir a Cristo está muerto. ¿Me entiendes? Cuando, ¿cómo se llama? Me olvidó. Hay una enfermedad que le da a la aorta y la aorta se comienza a calcificar. Se comienza a poner duro. Y a veces la gente muere por eso, no me he olvidado el nombre, se llama esa enfermedad. Así está el corazón, mucho, con un corazón de piedra, pero el corazón cuando Dios hace esa limpieza y quita todos los pecados, Él no puede reformar tu corazón. Él no lo puede. Él dice, este corazón no vale. Agarra y saca ese corazón y pone un corazón de carne. Un nuevo corazón, ¡aleluya! Por eso que es obra de Dios. No hablo de corazón físico, por ese caso.
Hablo de la mente. Una nueva mente. Van a haber en ti nuevas emociones. Voluntad conforme a la palabra de Dios. Ese corazón de carne es cálido, sensible. Lo puedes sentir la presencia de Dios. Es como un barro suave. Es como un barro suave que la palabra va a llegar ahí y se va a comenzar a escribir la palabra de Dios. Aleluya. Por eso que es distinto. Un corazón de piedra no puede. La rechaza. Nada puede estar ahí, pero en cambio, cuando el Señor nos hace nacer del Espíritu, pone su corazón, ese nuevo corazón, y la palabra comienza a estar escrita ahí. El Espíritu Santo comienza a hacer presión sobre ese barro y comienza a escribir. Porque el que escribió los 10 mandamientos, por ejemplo, en el monte Sinaí, fue el Espíritu Santo. No fue que Moisés estuvo ahí con una piedrita haciendo, esculpiendo los 10 mandamientos. No, hermano. Dios escribió, el Espíritu Santo escribió en las piedras vivas que estaba ahí. Muchos pueden pensar eso. No, hermano, eso fue algo increíble. Por eso que cuando él baja con esas tablas, lo único que Dios le dijo que él llevara las tablas. Y en esas tablas Dios escribió. Por eso el que escribe la palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro Dios, Él es el Espíritu Santo. Pero tiene que haber limpieza, tiene que haber purificación, dándole forma espiritual y moral conforme a su propia forma. A la forma, por eso dice, el viento sopla de donde quiere y oye su voz. Así es todo aquel que nació del Espíritu Santo. Dios te da una nueva naturaleza, te da un nuevo espíritu, te da un nuevo corazón. ¿Para qué? Para que Él hacer de tu vida lo que Él quiere. Porque Él no quiere que solamente tú tú lo reconozcas como su Salvador. Él quiere que tú y yo lo reconozcamos como nuestro Señor. Aleluya. ¿Qué es lo más importante? Él quiere que lo reconozcamos como nuestro Señor. Y eso es lo más importante. Cuando un cristiano reconoce que Jesús es su Señor, olvídate, ya tú te mantengas en esa posición, ya tú eres salvo, hermano. Nada te podrá separar del amor de Dios. Todo lo que tú decides es en base a lo que Él dice. ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice mi Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debo de hacerlo? Dependes totalmente de Él. Ese es el nuevo nacimiento. Así como se dio la escuela bíblica, me voy a hacer un poquito de idea. El Espíritu Santo forma en nuestro corazón y en nuestra mente el pensamiento de Dios. Por eso dice en Filipenses 4:8 que hay que pensar en todo lo puro, en todo lo honesto. ¿Qué dice Pablo en Corintios? Que debemos tener, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Entonces, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos da nueva vida espiritual de manera sobrenatural, porque nos conecta con Jesucristo mediante la fe, junto con este nacer, esta limpieza y el Espíritu que Dios nos da, nacer del agua y del Espíritu. Dios nos da la fe, la seguridad de que hemos sido limpiados en ese nacer del agua y ese nacer del Espíritu Santo, pero también tenemos la fe de que ahora dependemos totalmente de Jesús. Ahora de un momento a otro miramos a Jesús distinto. Ya no lo miramos como nuestro Salvador solamente, lo miramos como nuestro Señor, le miramos como la razón de nuestra vida, que vivimos para agradarle a Él. Esa es la razón por eso que somos cristianos, porque queremos después con el tiempo imitarlo a Él, ser semejante a Él, ¿me entiende? Eso se comienza a dar en una forma natural. Leía el otro día a John MacArthur, no soy de la tendencia por ese caso, pero decía una gran verdad, hermano. Él decía, lee los evangelios, lee los evangelios, lee los evangelios, lee los evangelios, léelo y léelo. Dice, y él ha escrito un libro, uno de sus libros muy conocidos, se llama, ¿cómo se llama? El Evangelio según Jesucristo. Y él decía que se pasó 8 años estudiando los evangelios para escribir ese libro. ¿Por qué? Porque cuando ya la palabra se mete aquí, en ese corazón blando, sensible, comienza a meterse, cualquier parte de que tú leas de la Biblia, ahí va a estar los evangelios, va a estar la palabra, ¿me entiendes? Y lo vas a entender con claridad. No va a ser que tú lees una porción, no,
de un momento a otro tú vas a comenzar a pensar como Jesús. No igual que Jesús, bajo ningún punto de vista, pero sí vas a tener los pensamientos que Él quiere que tú tengas. Tus principios, tus normas, tu manera de comportarse va a cambiar porque has nacido del agua y del espíritu. No has nacido de la carne, no eres carnal, eres un cristiano espiritual y que vive en esta vida para que Dios muestre su gloria. Hermano, como decía hace un momento la pastora Rosario, en el cielo, hermano, vamos a practicar todo lo que la palabra de Dios dice. Si tú quieres adorar a Dios, lo tienes que hacer con su palabra. Si tienes que alabar a Dios, es con su palabra. Y que para que eso está el Espíritu Santo. Si tú y yo queremos ser hombres y mujeres y creer que hemos nacido de nuevo y estar en esa seguridad y cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque tú tienes la certeza. Mas a todos aquellos que le recibieron, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tienes que tener la certeza de que has nacido de nuevo. De que has sido regenerado, has sido transformado. Tu vieja naturaleza ya no te gobierna. Quien gobierna en ti es Jesucristo y ya ha tomado esa nueva naturaleza y Él reina y gobierna como el Señor de tu vida. Y eso es lo que Él anhela, amada iglesia. La iglesia quiere que tú y yo seamos luz y sal en este mundo. ¿No? ¿A quién fue a buscar Nicodemo de noche? Al que era la luz. La luz, fue a buscar la luz. Y la luz la alumbró, de verdad. Nicodemo fue alumbrado ese día. Nicodemo, lo que Jesús le dijo, nunca lo dejó de tomar en cuenta. Fue tanta la palabra que llegó a Nicodemo, que Nicodemo fue uno de los que llevó las especias para ungir el cuerpo del Señor. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenga un testimonio intachable delante de toda la humanidad. Estamos sirviendo al prójimo, estamos amando a este mundo, llevándole el evangelio, lo servimos, lo amamos, estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. La nueva creación, la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No, nadie, excepto Dios, tiene que decir qué debe de hacer. Acá la iglesia no debe empujar a nadie a que haga tal cosa. La iglesia no debe sacar cuáles son las características que debe cumplir un discípulo o un líder de la iglesia. Hermano, pero a veces nos hemos obligado a hacer eso. Pero Dios nos ayude y sigamos en estos días, en este tiempo, volviendo a reflexionar en los principios doctrinales fundamentales, trascendentales. Padre, yo te doy gracias. Tú nos has hecho nacer de nuevo, Padre, Hijo y Espíritu. Allí antes de la fundación del mundo, antes que existiera nada, tú pensaste, Señor, en crear a hombres a tu imagen y semejanza, que reflejaran tu gloria, que reflejaran lo que tú eras, Señor. Pero por causa del pecado el hombre cayó, pero ahora tú lo estás restaurando y levantando con el nuevo nacimiento, con un mensaje de poder para nacer del agua y del Espíritu, con una limpieza, purificación, santificación, para que haya un nuevo nacimiento en el Espíritu, porque no puede entrar a morar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo si esa persona no está limpiada, no está purificada, Señor, por la sangre del Cordero que murió en la cruz del Calvario, porque al nacer del agua y del Espíritu nos lleva a la cruz, Señor. Porque al arrepentir de nuestros pecados tenemos que ir a la cruz en fe en Jesús, que Él tomó nuestro lugar y ahí su sangre nos limpia de todo pecado. Pero no solo eso, Señor, también nos da una nueva naturaleza, nos regenera, Señor. Nos adoptas como hijos tuyos, nos has redimido a precio de sangre, nos justificas por la fe, nos santificas, Señor. Y ahora estamos en el proceso de glorificación, de esperando tu segunda venida o el día que partamos de esta tierra, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén, amados hermanos, que sea el anhelo de nuestro corazón en crecer en gracia y también por medio de la palabra de Dios, para poder nacer de nuevo si aún no lo hemos hecho. Vamos a proceder con la Santa Cena. Amén. Pastor. Uno de los grandes beneficios del que ha nacido de nuevo, porque el que nace de nuevo busca que ser bautizado y se bautiza, la iglesia lo bautiza, es practicar esta ordenanza de la comunión, ¿no? De la Santa Cena. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, amado hermano. La Santa Cena, como le llamamos nosotros, debe siempre afirmar nuestra fe, afirmar nuestra nueva naturaleza. La Santa Cena debe de ser un acto de oración a Dios, porque ahí reconocemos la grandeza de Dios, que vino a salvarnos. La grandeza de Dios a mostrar su amor, su misericordia y su bondad. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Antes de participar de la Santa Cena, es bueno siempre pedirle, cada uno sabe su condición, a veces ni siquiera el Espíritu Santo tiene que decirte, pero a veces no sabemos. Como decía el salmista, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. A veces hay cosas que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, que no lo hemos tomado como pecado, pero aquí el Espíritu tiene el poder de usar la palabra para demostrarnos. Cada uno sabe su condición, y su condición no está en armonía con Dios, no está en armonía con su prójimo. Considéralo antes de participar de la Santa Cena. Si tiene algún tema con alguien, algún problema con alguien, o ha tenido un problema con alguien y hasta ahora no lo ha solucionado, trate de arreglarlo, trate de solucionarlo antes de participar de la Santa Cena. Y si esa persona no está aquí, está muy lejos o ya no está en esta tierra, pídale al Señor y dígale al Señor que lo perdone. Porque muchas veces la falta de perdón no nos da la libertad que Dios quiere que tengamos. El Espíritu nos ministra, nos habla, pero con el tiempo nuestra conciencia se cauteriza y ya no le hacemos caso. Cada uno sabe su condición. Padre, vengo ante ti para pedirte perdón por todos mis pecados, por aquellos que tú sabes, Señor, y de ello estoy arrepentido y vuelvo a pedirte perdón, Señor. Pero también te pido por aquellos que no lo sé, Señor. O perdóname, Señor. Y también pido a mis hermanos, si alguien lo ha ofendido en palabra, en hecho, en actos,
Señor, si se siente ofendido por mí, que me perdone, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Aleluya.